Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén bien, muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es calor y calor específico. Vamos a distinguir un poco y a resolver problemas sobre calor específico. Entonces, pero antes de hablar de calor específico, tenemos que hablar de qué es calor y cómo se mide el calor. Recuerden que toda magnitud física tiene su apellido. Por ejemplo, metros, la longitud se mide por metros, kilómetros, centímetros. La masa se mide por gramos, kilogramos, toneladas. El tiempo se mide por segundos, horas. Ahora, el calor también tiene un sistema de medición. Ese sistema de medición se llama calorías o kilocalorías, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, pendiente allí para que lo puedan hacer, pero súper bien. ¿Qué es calor? Calor es una energía, ¿sí? Recuerden que el calor es una energía. Y recuerda que la unidad de energía es el trabajo. Esto más adelante lo vamos a ver. Pues el calor también se puede medir en joule, ¿sí? Pero nosotros no vamos a ver el joule, simplemente vamos a ver por ahora con calor. Sin embargo, acá les voy a dejar cómo pueden ustedes convertir calorías a joules. Entonces tenemos tres, las que vamos a ver. Caloría, kilocaloría y BTU. BTU es una unidad que se utiliza mucho en Estados Unidos y son las unidades que se consiguen en los refrigeradores, los aires acondicionados, ¿sí? Entonces, bueno, caloría es la cantidad de calor necesaria para que un gramo de agua aumente su temperatura en 1 grado centígrado. Recuerden, la caloría es la cantidad de calor necesario para aumentar 1 gramo de agua en una temperatura de 1 grado centígrado. También hablamos de kilocaloría. Kilocaloría es el múltiplo de 1000, ¿sí? Entonces, una kilocaloría equivale a 1000 calorías. Es como si decir un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Es lo mismo. Y por último, vamos a ver lo que es BTU. Es la unidad de sistema inglés. Entonces, esta BTU se trabaja en grados Fahrenheit. Por último, vamos a ver que un BTU es igual. Un BTU es igual a 252 calorías, que equivale a 0.252 kilocaloría. Un joule es igual a 0.24 calorías y una caloría equivale a 4,2 joule. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿cuántas, cuántos joule? 3 joule, ¿cuántas calorías son? Simplemente multiplica 3 por 0.24 y sabrían cuántas calorías son. Buenos días, niños, espero que estén bien, muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es calor específico y capacidad calórica. Es muy importante que usted tenga a la mano su calculadora, su lápiz, su borrador y mucho, pero más importante, las ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. Entonces, calor específico se llama a calor específico de una sustancia a la cantidad de calor que se le debe suministrar a 1 gramo de una sustancia para elevar su temperatura 1 grado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una sustancia, cualquier sustancia, supongamos que sea agua, debo de tener 1 gramo de agua, ¿sí? Y el calor específico es la cantidad de calor que se le debe suministrar a ese gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado. O también puede ser 1 gramo de oro para elevar su temperatura 1 grado. Recuerden que no todos los materiales se calientan a la misma velocidad con la misma cantidad de calor. La fórmula de calor, Q, que significa calor, y su unidad es calorías, es igual a M, que significa masa, y eso viene expresado en gramos. CE, que es calor específico, que las unidades son calorías entre gramos por grados centígrados. Y delta T, que significa variación de temperatura, como lo hicimos la semana pasada, que su unidad es grados centígrados. De esta fórmula despejamos el calor específico y nos quedaría
que calor específico es igual a Q, que es calor, entre M, que es masa, delta T, que es variación de la temperatura. Delta T significa que tengo una temperatura final y una temperatura inicial. Entonces, vamos a hablar ahora de capacidad calórica. La capacidad calórica es la cantidad de calor suministrada al cuerpo para aumentar su temperatura a 1 grado. Fíjense que ambas es para aumentar su temperatura 1 grado, pero la diferencia entre capacidad calórica y calor específico es que el calor específico te habla de 1 gramo de una sustancia. La capacidad calórica no. Simplemente el calor que se le va a suministrar a la cantidad de sustancia, ¿sí? 1 grado centígrado o Fahrenheit. Por ejemplo, si hablamos de calor específico, tenemos que hablar de masa. Fíjense que acá hay masa, ¿sí? Si hablamos de capacidad calórica, no hablamos de masa, solo hablamos del calor como tal y la variación de la temperatura. Entonces, la capacidad calórica no le importa qué cantidad de sustancia hay. En cambio, el calor específico le importa qué cantidad de sustancia, o sea, que 1 kilo, 2 kilogramos. Esa es la diferencia entre calor específico y capacidad calórica. Y en la fórmula lo dice. Fíjense que en la capacidad calórica la fórmula es calorías, ¿sí? Entre grados centígrados. En cambio, en el calor específico es calorías, gramos y calor específico. Lo que cambia es esto que está acá. Esta masa. Acá hay masa y acá no hay masa. Eso es lo único que cambia entre capacidad calórica y calor específico. Ahora vamos a resolver unos problemitas para entender un poco más estos dos términos. Acá tengo un problema planteado, este es el primero que vamos a resolver y dice, calcular la cantidad de calor necesaria para elevar a 10 grados 10 kilogramos de cobre 25 grados centígrados a 125 grados centígrados. Entonces, lo primero que usted debe de hacer para que le pueda hacer su problema bien es extraer los datos. Primero vamos a extraer los datos. Entonces, tal cual como lo dice el problema. Dice, calcular la cantidad de calor. Cuando hablamos de cantidad de calor, hablamos de Q. Por eso acá está, Q es lo que vamos a buscar. ¿Sí? Necesaria para elevar a 10 kilogramos. Entonces, estos 10 kilogramos es masa. Lo tenemos acá. Tenemos necesaria para elevar la temperatura cobre. Tenemos el cobre, quiere decir que tenemos que buscar ¿qué? El calor específico del cobre, que lo tenemos en la tabla. De 25 grados centígrados a 125, o sea, que inicialmente estaba a 25 grados centígrados, que es temperatura 1, y cuando ya logró la temperatura final, estaba a 125 grados centígrados, por esto es temperatura 2. Si buscamos en la tabla el cobre, el calor específico es 0,09 y la unidad, como yo lo di anteriormente, caloría gramos por grados centígrados. Fíjense que tenemos todo, ¿sí? Pero falta un detalle. Recuerden que acá, ¿sí? Fíjense en las unidades que tienen que tener. Calorías, ¿listo? Es lo que vamos a buscar. El calor específico está expresado acá. La masa está en gramos, vamos a ver. La masa está en kilogramos. Debemos de llevar esa masa a kilogramos. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar? Se supone que tenemos que multiplicar esos 10 por 1000 y le dará 10.000 gramos. ¿De dónde sale esto? De una conversión súper sencilla, que es, si en 1 kilogramo hay 1000 gramos, ¿sí? Simplemente lo que hacemos es multiplicar. Cuando vamos de kilogramos a gramos, multiplicamos. Cuando vamos de gramos a kilogramos, dividimos. Entonces, en este caso, vamos a multiplicar la cantidad
de gramos que hay en 1 kilogramo. Sería 1000. 10 por 1000 da como resultado 10.000. Ya tenemos la fórmula en gramos, grados centígrados y calorías por gramos, calorías entre gramos por grados centígrados. Fíjense, ya tenemos todo lo necesario. Ahora simplemente tomamos la fórmula. ¿Cuál fórmula? Esta fórmula, porque nos están pidiendo calor, que es Q. Entonces decimos, Q es igual a calor específico de la sustancia por la masa por delta T. Primero vamos a resolver el delta T. El delta T, recordemos, sí, que delta T es igual a temperatura 2 o final menos temperatura 1 o inicial, como se la quiera llamar. Entonces, delta T es igual. ¿Cuánto es la temperatura 2? 125 grados centígrados. Menos temperatura 1, que son 25 grados centígrados. Y por último, delta T, ¿cuánto vale? Serían 100 grados centígrados. Entonces, cuando usted le pida delta T, obviamente lo que va a hacer es restar la temperatura 2 o final menos la temperatura 1 o inicial, como usted la quiera llamar. Ya tenemos delta T que es 100. Ahora vamos a sustituir todos los valores. Y quedaría que Q es igual al calor específico de ¿quién? Del cobre. Este material puede cambiar, puede ser cobre, puede ser plata, oro, lo que el problema le indica. Entonces, calor específico es igual al cobre 0,09. Vamos a retirar esto que hicimos y lo vamos a llevar acá abajito para que nos alcance. 0,9. Entonces colocamos las unidades calorías sobre gramos por grado centígrado. Esto lo voy a multiplicar por la masa, que dijimos que era 10.000 gramos. Y luego lo voy a multiplicar por delta T, que delta T ya dijimos que eran 100 grados centígrados. Si usted mete todos estos valores en su calculadora, le daría el resultado final, que es Q. Espero que usted lo haga, multiplica todo eso y les dará 900. Pero 90.000, perdón, 90.000. Pero 90.000, ¿qué? ¿Cuál es la unidad de la caloría? Vamos a echar para atrás. Q es calorías. Entonces, esto es lo que vamos a escribir acá. 90.000 calorías. Entonces, para resumir, para concluir, perdón. Para concluir, ¿qué es el resultado que nos acaba de dar? El resultado que nos acaba de dar es la cantidad de calor necesaria para elevar, ¿sí? Esa es la conclusión como tal, la cantidad de calor necesaria para elevar 10 kilogramos de cobre de 25 grados centígrados a 125 grados centígrados. Esto es lo que debemos de concluir en este problema. Fíjense que el problema es súper sencillo. Entonces, vamos al segundo problema a ver cómo nos va.
Niños, espero que el problema anterior les haya parecido sencillo. Sí, traté de que fuese lo más sencillo posible. Entonces, ahora vamos a resolver el problema número 2. Para el problema número 2, sí, el procedimiento es un poco diferente, sin embargo, no se aleja mucho del problema número 1. Vamos a leerlo primero, ¿sí? Se mezclan 5 kilogramos de agua hirviendo, ¿listo? Con 20 kilogramos de agua a 25 grados centígrados, ¿listo? En un recipiente, en un envase. La temperatura de la mezcla es de 40 grados centígrados. Si no se considera el calor absorbido por el recipiente, calcular el calor entregado por el agua hirviendo y el recibido por el agua fría. Ahora bien, vamos a analizar un poco el problema. Dice, se mezclan 5 kilogramos de agua hirviendo. ¿Listo? Entonces, vamos a separar el problema en agua hirviendo y agua fría. ¿Listo? Que a 25 grados centígrados el agua se considera frío. Sin embargo, en física el frío no existe. Solo lo hago así para que sean términos conocidos por ustedes. Agua hirviendo, agua fría, como lo tengo acá. ¿Listo? Entonces, el agua hirviendo tiene una masa de 5 kilogramos, que está acá, masa 1, 5 kilogramos, que lo multiplicamos por 1000 y llega a 5000 gramos. De 25 grados centígrados, que es el agua fría, en un recipiente. Entonces, tenemos dos envases, agua hirviendo, agua fría. Vertemos esas dos aguas a diferente temperatura y pasado el tiempo, esa agua final, la temperatura final de esa agua va a ser de 40 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo cuando nosotros echamos en una Coca-Cola 4 cubos de hielo. La Coca-Cola está a temperatura ambiente. ¿Listo? Acá en Bogotá, 25 grados centígrados, 20 grados centígrados. Pero nosotros tenemos mucho calor y la queremos bien fría. ¿Sí? ¿Para qué? Entonces, vertemos el cubo de hielo. Luego de mezclarlo, se va a tornar una temperatura final, una temperatura media entre la temperatura original y la temperatura o la temperatura de la Coca-Cola y la temperatura del hielo. Esa temperatura se llama temperatura de equilibrio, ¿sí? Es cuando un cuerpo cede calor y otro cuerpo absorbe calor. En este caso vamos a ver quién cede y quién absorbe. Quién cede calor y quién recibe calor. Entonces vamos a ver los datos. Agua hirviendo, ¿listo? En el agua hirviendo tenemos el calor específico del agua. El calor específico para el agua fría y el agua caliente, hirviendo, perdón, es la misma. Hablamos de simplemente agua, simplemente que está a otra temperatura. Si buscamos el calor específico del agua, nos da 1. ¿Sí? Es igual en ambos lados. La masa 1, la masa del agua hirviendo, es 5 kilogramos. La temperatura 1, o sea, la temperatura inicial del agua hirviendo, sabemos que es 100 grados centígrados. Entonces, en promedio, la temperatura siempre hierve o se evapora o pasa de estado líquido a gaseoso a los 100 grados centígrados. Eso es en promedio. Y la temperatura final en el agua hirviendo es 40 grados centígrados. Esta TM es temperatura media, ¿listo? O temperatura final. Para el agua fría tenemos el mismo calor específico. La masa viene siendo 20 kilogramos. Si lo multiplicamos por 1000, da 20.000 gramos. La temperatura 2 inicial es 25 grados centígrados. Y la temperatura final la comparten ambas sustancias, porque al final, cuando se mezclan las dos sustancias, la temperatura de ambas sustancias es de 40 grados centígrados al final. ¿Listo? Cuando hay una temperatura de equilibrio. Fíjense que son cosas muy diferentes, hablando de agua fría o agua hirviendo. Entonces, todos estos datos, ¿de dónde los saco? Siempre del problema. Teníamos que analizar el problema. Fíjense que aquí no dice que la temperatura inicial son 100 grados centígrados, pero por obvias razones, dice hirviendo, serían 100. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la solución. En este caso, el problemita, el cuerpo más caliente, niños, escuchen, el cuerpo más caliente cede calor al cuerpo más frío. Lo que quiere decir que el cuerpo más frío absorbe calor. Entonces, en termodinámica, ¿sí? Por ejemplo, si usted
está en la estufa y mete el dedo, usted va a sentir que se quema el dedo. ¿Por qué? Porque la llama en la estufa tiene mayor temperatura o mayor diferencia de temperatura que su cuerpo. Por esto usted siente calor. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el hielo nos quema? ¿Sí? ¿Por qué será que el hielo nos quema? Si se supone que está a menos temperatura que nuestro cuerpo. Si nosotros colocamos un hielo en la mano y lo dejamos allí, vamos a sentir ese ardor, esa quemadura, y realmente sí nos quema. Porque resulta, ¿sí?, que el hielo tiene una diferencia de temperatura mayor a mi cuerpo. El hielo está a menos 5 grados centígrados o a 0 grados centígrados y mi cuerpo está a 25 grados centígrados. Entonces, esta diferencia de calor es mayor en el hielo y por eso el hielo me quema. Entonces, el hielo, en este caso, lo que hace es que cede calor a mi mano y mi mano absorbe ese calor. Pero como es tanto la diferencia del calor, se siente como si me quemara el hielo. Y es lo mismo acá. Entonces, como ley fundamental, no se les puede olvidar, lo voy a escribir acá, para que no se les olvide, ¿ok? Un momento. Lo voy a escribir acá, ¿listo? El cuerpo más caliente cede calor al cuerpo más frío. Y el cuerpo más frío absorbe calor ¿sí?, del cuerpo más caliente. ¿Listo? Sí, vamos a escribirlo por acá. Vamos a darlo por acá. Anótenlo para que no se les olvide, niños, porque si no, se las van a ver grave en los problemas que vamos a resolver más adelante. Entonces, vamos a escribirlo acá. Entonces, vamos a demostrar si esto realmente, si esto que acabo de escribir es realmente cierto. ¿Listo? Ok, vamos a empezar con la solución. Vamos a resolver, ¿sí? Como en ambos casos nos están pidiendo el calor, fíjense bien, nos piden calcular el calor entregado por el agua hirviendo, ¿sí? Recuerden que el más caliente entrega calor y el calor recibido por el agua fría. Entonces, estamos buscando Q1 y Q2. Vamos a resolver primero Q1, ¿sí? Entonces, Q1, vamos a cambiar de color. Q1 es igual a ¿qué? A la fórmula que yo les di, a la masa 1 por el calor específico. En este caso estamos hablando del calor específico del agua, muy importante, por el calor específico, por la variación por delta T. Pero delta T es ¿qué? Es temperatura final o temperatura media, que en este caso es media, menos temperatura 1, que en este caso es inicial. ¿Sí? Delta T, ¿se acuerdan de delta T? ¿Sí? Que el triangulito T significa eso. Listo. Cerramos paréntesis. Listo. Vamos a hacerlo un poco más grande para que ustedes lo puedan ver en su teléfono, en su computadora, en lo que quieran. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para resolver los dos problemas. ¿Por qué digo dos problemas? Porque vamos a buscar Q1 y Q2. ¿Listo? Entonces, vamos a dividir la pantalla en dos. Este trozo de la pantalla para que nos dé para buscar Q1 y Q2. Entonces, fíjense cómo lo voy a hacer yo. Voy a duplicar esta, la coloco acá
Simplemente ahora que cambio. Ahora que cambia, 2. Ahora sería Q2. Ahora no es masa 1, sino masa 1, sino masa 2. ¿Listo? Vamos a echar esto más para acá, para que me quepa todo esto. Listo. Calor específico sigue siendo el mismo porque es el calor específico del agua, pero acá es temperatura 2. ¿Listo? ¿Qué temperatura 2? Es la temperatura inicial del agua fría. No, no significa que es temperatura final. Fíjense que en el problema anterior hablamos de temperatura 2 como final. En este caso no es final. Simplemente que viene siendo ahora temperatura 2, ¿sí? O temperatura del agua fría inicial. ¿Listo? Entonces, ya teniendo estas dos fórmulas, simplemente vamos a desarrollar, a sustituir como tal. Y decimos que Q1 es igual a ¿qué? Q1 es igual a la masa 1, pero ¿cuánto es la masa 1? La masa 1 son 5.000 gramos. Colocamos 5.000 G, 5.000 gramos. Temperatura inicial que es 1. ¿Un qué? Calorías entre gramos por grado centígrado, que es la unidad, por temperatura media, que es la final para ambas sustancias, que es 40 grados centígrados, menos temperatura 1, que es la inicial en el agua hirviendo, que sería 100 grados centígrados. ¿Listo? Ahora, al resolver todo esto que está acá, a nosotros nos va a dar que el calor 1, o sea, el calor hirviendo como tal, el calor que el cuerpo más caliente cede es de ¿cuánto? De menos 30.000, menos 300.000 calorías. Fíjense que acá te da negativo. ¿Por qué da negativo acá? Porque resulta que el agua más fría está perdiendo temperatura, está perdiendo calor. Perdón, el agua más caliente está perdiendo calor. Por eso es que es negativa. Y aquí estamos ratificando de que realmente el cuerpo más caliente cede calor, porque él pierde calor y tiene que dar siempre negativo. El cuerpo más caliente siempre tiene que dar como resultado negativo. Esto es calorías. Listo. Ya tenemos la primera parte del problema resuelta. Ahora vamos a resolver la Q2. En este caso, Q2 vamos a hacerlo. Q2 vamos a hacerlo ordenadito, bien bonito. Listo. Q2 es igual a y Q2 es igual a. Listo. Entonces, acá tenemos. En este caso, Q2, tenemos que colocar los valores de Q2, que viene siendo el agua fría. Y colocamos la masa 2, ¿cuántos son? 20.000. En este caso sería 20.000. Lo voy a colocar un poquito más pequeño para que me quepa todo acá. Espero que ustedes lo puedan ver bien. Sin embargo, yo envío siempre los problemas resueltos a el WhatsApp. Serían 20.000 gramos por el calor específico que es 1 calorías entre gramos por grado centígrado. ¿Listo? Ya ustedes saben qué es eso. Por temperatura media o temperatura final para
para ambas sustancias o ambas temperaturas, que es 40 grados centígrados, menos la temperatura 2, que no significa que es final, es la temperatura inicial del agua fría, que serían ¿cuánto? 25 grados centígrados. Entonces, si usted mete en su calculadora 2000 por 1 por 40 menos 25, recuerde que primero tiene que resolver lo que está dentro del paréntesis y luego sí lo multiplica por lo que está fuera del paréntesis. Repito, primero hacemos lo que está dentro del paréntesis y luego lo multiplicamos por lo que está fuera del paréntesis. Y Q2 me daría como resultado 300.000 calorías. Pero me daría ¿qué? Positivo. ¿Sí? Fíjense que me da positivo. Entonces, si me da positivo, ratifica que el cuerpo más frío absorbe, o sea, gana. Todo lo que es positivo siempre va a ganar. Entonces, aquí ratifica que el cuerpo más frío gana calor, gana en este caso calorías. ¿Sí? Para resumir, el signo negativo significa que hubo disminución de temperatura de la sustancia, es decir, desprendimiento de calor. Y el signo positivo significa que hubo aumento de temperatura de la sustancia, es decir, absorción de calor. ¿Sí? Lo que acabo de dictar, por favor, cópienlo. ¿Listo? Vamos a hacer algo. Yo lo voy a copiar acá, porque yo sé que ustedes no lo van a querer copiar. Entonces, el signo negativo se fue. El signo negativo, ¿sí? Significa, copien eso en su cuaderno, significa que hubo disminución, disminución de temperatura de la sustancia. ¿Sí? Es decir, que hubo un desprendimiento de calor, una pérdida de calor. Entonces copiamos acá y acá vamos a copiar solamente que es el signo positivo. Significa que hubo una disminución, no, un aumento. El signo positivo que hubo un aumento, aquí cambia, de temperatura, es decir, hubo desprendimiento. ¿Qué hubo acá? Hubo una ganancia de calor. Ganancia de calor. Por favor, copien esto bien bonito en su cuaderno. Entonces, para concluir, niños, el intercambio de calor entre cuerpos mezclados o puestos en contacto, que quiere decir la mezcla que se hace entre el agua caliente y el frío, hay siempre un cuerpo que cede calor y otro cuerpo que absorbe calor, hasta lograrse una temperatura de equilibrio, ¿sí? Entonces, para resumir, espero que copien esta formulita que la vamos a utilizar más adelante. Para concluir, cuando hay una mezcla de dos sustancias a temperaturas diferentes, obviamente si son temperaturas diferentes, Si son temperaturas iguales, ni uno gana ni uno pierde, todo queda igual. Para concluir, para terminar ya con esto, quiero que copien esto, por favor.
Cuando hablamos de una interacción de dos sustancias o una mezcla de dos sustancias, dos, tres, cuatro sustancias, estamos hablando de que el QA, o sea, el cuerpo A, es igual siempre al cuerpo B. ¿Por qué? Porque fíjense que el que perdió calorías perdió 300 y el que ganó ganó 300.000. Quiere decir que siempre van a ganar o perder en la misma magnitud, pero uno es positivo y el otro es correcto, negativo. Entonces, esta fórmula, por favor, cópienla siempre. Ténganla presente. Entonces, si yo hago un problema y no me dan las dos temperaturas iguales, las dos cantidades de calor, uno que pierde y uno que gana iguales, pero de signos diferentes, esto está mal. Entonces, esto es una ley que de ahora en adelante usted la tiene que tener siempre presente. Voy a copiar en rojo para que no se les olvide nunca. No se les puede olvidar esto. Entonces, niños, con esto ya terminamos los dos problemas. Recuerden, acá siempre calculamos el calor, pero yo les puedo pedir la masa, el calor específico, solamente hacemos un despeje en la fórmula original.